Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía 11 de octubre del 2022. Este es un programa más de Por unas elecciones libres 2023 y le doy la bienvenida al licenciado Luis Lam. Muy buenos días. Qué gusto de conocerlo. Bueno, el gusto es mío. Gracias por el libro. De nada, un placer. Gracias. A ver, el licenciado Luis Lam viene representando a un partido político. Nosotros hablábamos de ellos sin saber. Y aparecía en los últimos renglones de las agrupaciones políticas que se querían formar y estaban haciendo todas las acciones legales que debían de hacer, adhesiones y demás, asambleas y demás, para llegar a ser un partido político. Así que déjeme felicitarlo, porque ya son un partido político, y el partido político se llama PIN, Partido de Integración Nacional, ¿así es? Partido de Integración Nacional, PIN. Sí. PIN. Así que si podemos poner el logo, miren qué bendición, finalmente, no saben lo que los buscamos, y el Eterno nos juntó, porque sí que fue una casualidad haberlo logrado encontrar. Así que licenciado Lam, gracias por estar aquí. Bueno, le quiero contar que usted va a abrir una temática que es, algunos son cobardes y no la quieren tratar por ser políticamente aceptados, otros no le entienden. En Twitter vemos que nos advierten. Sabemos que nace desde el seno de Naciones Unidas, así como nacieron las metas para el milenio, ¿verdad? Ahora está la Agenda 2030. La semana pasada yo tuve el día lunes un programa con el licenciado Luis Hernández Asmitia, y él presentó objetivamente qué es la Agenda 2030, y vamos a poner el logo, por favor, en pantalla para que el amigo televidente sepa qué es la Agenda 2030. Son diferentes acciones que se deben de llevar a través de diferentes ámbitos para lograr un fin. El fin es un solo gobierno, el nuevo orden mundial. Ponemos el logo de la Agenda 2030, por favor, en pantalla para que yo pueda continuar. Y posteriormente al logo de la Agenda 2030, quiero contarles que faltan 101 días para la convocatoria. ¿Cuándo es la convocatoria de elecciones? El 20 de enero del 2023. Y faltan escasamente 257 días para la primera vuelta. No falta absolutamente nada. O sea, ese domingo, dentro de 257 días, usted se va a levantar, me regresan al set temprano, pidiéndole eterno sabiduría, en paz, cumpliendo todos los requisitos de ley, con su DPI nítido, para que usted lo pueda mostrar y pueda ser apto para ir a emitir un sufragio. Y su voto es muy importante porque se define el destino de esta nación. Y como dentro de algo muy importante y temas muy importantes a tratar, está qué piensa cada partido político o agrupación política que está ya por ser partido político, ¿qué piensa acerca de la Agenda 2030? ¿Le conviene a Guatemala o no le conviene? Muy bien, así que bienvenido, licenciado Luis Lam, nuevamente. Muchas gracias, Karina. Para mí es un placer estar acá con ustedes y con toda la audiencia también de este importante canal, Vea Canal. Ok, ¿quién es Luis Lam? Es Luis Lam? Muy bien, pues yo me autodefino como un padre de familia, ¿verdad? Cristiano, abogado de profesión, exdiplomático por ocupar el cargo de las Naciones Unidas de embajador en los últimos 3 años, y por supuesto también ahora incursionando en temas de política nacional. Ok. ¿Qué cargo se le fue conferido en el partido político PIN? Ahorita estoy fungiendo como el coordinador nacional del Partido de Integración Nacional PIN. Si sos chapín, ponete el PIN. Ok, muy bien, PIN, qué alegre. PIN. ¿Quiénes integran PIN? El partido es fundado por Henry Castillo y Luis Castillo. Son 2 hermanos abogados, jóvenes que iniciaron con un deseo y un anhelo de realmente hacer una transformación en la política nacional. Inician un proyecto
de conformar un nuevo partido político, y así es como se inicia en su génesis el partido. Muy bien. ¿Qué ideología tiene PIN? Nosotros somos muy definidos al respecto en cuanto a nuestra ideología. Consideramos que los principios y los valores son el fundamento no solo de las personas, sino de cualquier organización. Así que es muy importante definirse y determinarse en la ideología. Somos un partido de derecha y por lo tanto, siendo un partido de derecha, creemos firmemente en Dios. En temas sociales y políticos vemos solo dos tipos de pensamiento en relación a Dios. Aquellos que consideran que Dios no tiene nada que ver y no tiene ninguna relación con los temas políticos y sociales. Y nosotros, las personas como nosotros, que creemos que Dios está por sobre todas las cosas y por lo tanto está también por sobre lo político y lo social. Y por lo tanto seguimos un pensamiento ideológico más o menos como lo que explicaba Santo Tomás de Aquino, que existía una ley divina, una ley eterna, una ley natural y una ley humana. Pero todo esto tiene que dar una correlación. Entonces sí creemos nosotros que los temas de Dios son importantes para la sociedad porque al final se convierten en esos principios y valores que sirven de motor para mover a una población. Así que nuestra ideología empieza con eso, creyendo firmemente en Dios, con un temor a Dios. Karina, ¿por qué consideramos esto importante? Creemos que es la única forma de acabar con la corrupción en este país. Porque todos los que llegan y han llegado se ven cooptados por un sistema que está ya colapsado. La corrupción es como un cáncer que penetra todas las instituciones. Y únicamente aquellas personas que puedan tener algún temor a Dios para no inmiscuirse en esos problemas, realmente son quienes van a transformar un país. Somos un partido que cree en la vida, defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural, creemos en la familia como un diseño natural, biológico, pero también como un diseño divino. ¿Qué tipo de familia? La familia específicamente como está aún en nuestra legislación ordinaria. Nuestro Código Civil en su artículo 78 define al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, con ánimos de procreación y de educación a sus hijos. Así que la unión de hecho. Creemos, por supuesto, en la unión de hecho también. Entre un hombre y una mujer. En ese diseño de familia que es, como lo digo, es natural y es biológico, porque la reproducción solo se puede hacer mediante un esperma y mediante un óvulo. Y el esperma provee de un hombre y el óvulo proviene de una mujer. Creemos que esa institución es definitivamente la base de la sociedad, hay que protegerla, hay que resguardarla. Y por lo tanto creemos en la protección de la familia y en su defensa. Creemos en la libertad, ya que estamos hablando de la ideología del partido, creemos en la libertad en todos los ámbitos. Creemos que la libertad es un derecho humano principal que hay que resguardar también, y por supuesto dentro de esa libertad va relacionado con el tema económico. Entonces creemos en la libertad de economía, creemos en el libre mercado, creemos en la libertad de industria, creemos en la libertad de empresa, en la libertad de trabajo. Creemos que solo mediante el trabajo y la producción y una población productiva económicamente es que se puede alcanzar el desarrollo en las sociedades. Creemos también en nuestra ideología en la transparencia. Somos pro transparencia, o sea, somos pro vida, pro familia, pro libertad, pro transparencia. Y en ese sentido, muy relacionado con el tema de la corrupción, es necesario ser totalmente transparentes para lograr los cambios. Y por último, podría mencionar en nuestra ideología importantísimo, creemos en la propiedad privada.
Creemos que cada una de las personas tienen el derecho de disfrutar y de gozar de sus bienes y del esfuerzo de su trabajo, y también del esfuerzo de trabajo de sus generaciones y de sus ascendientes, ¿verdad? Creemos que solo mediante el trabajo y el incentivo de poder salir uno adelante y gozar de su propio trabajo y el esfuerzo, pues eso es lo que mueve la economía. Muy bien, lindo. Así como dice Proverbios, se habla de la hormiguita, ¿verdad? Hay que ser como las hormiguitas, hasta guardar para la época fría y de lluvia y demás, ¿verdad? Muy bien, me complace. Antes de iniciar este tema, tenemos 2 videos que el licenciado Luis Lama ha traído para compartir. Es vital que usted los escuche para poder entender qué cree el partido PIN del tema de la Agenda 2030. Escuchemos. Ello exija alterar las bases antropológicas sobre las cuales descansa nuestro ordenamiento en su conjunto. En consecuencia, Guatemala se disocia de aquellas partes en el párrafo preambular 9 y el párrafo operativo 7 que son incompatibles y contravienen la legislación nacional vigente y la reciente política pública de protección a la vida e institucionalidad de la familia. Lamentablemente, hemos copatrocinado anteriormente esta resolución, pero por la inclusión de este lenguaje contencioso en estos párrafos, el día de hoy no la estamos copatrocinando. Por ello, nos disociamos de las expresiones en toda su diversidad, orientación sexual e identidad de género, contenidas en los párrafos mencionados, por contener lenguaje no consensuado acorde al derecho internacional de los derechos humanos. Muchas gracias, señor presidente. I thank the distinguished Señor presidente, nuestra Constitución política establece que el Estado de Guatemala protege la vida humana desde su concepción y la salud es un derecho fundamental del ser humano sin discriminación alguna. Todo ello tomando en consideración que el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia. Por ello deseamos señalar que expresamos nuestra reserva a los párrafos preliminar número 22 y operativo número 21, dado que no existe un consenso internacional sobre la interpretación de derechos reproductivos, tomando en consideración que la legislación nacional únicamente contempla políticas de salud sexual y reproductiva y no derechos sexuales y reproductivos, lo que podría interpretarse como derecho al aborto o prácticas abortivas, lo cual no solo contraviene la legislación nacional de mi país, sino la reciente política pública de protección a la vida e institucionalidad de la familia. Queremos dejar muy clara la posición de Guatemala como un país que protege y defiende la vida desde la concepción y que el aborto no es un derecho humano. Muy bien. Entonces, esa fue la voz de un pueblo de Guatemala. Usted representó a la voz de un pueblo de Guatemala que dijo sí a la vida, no al aborto, y a un montón de palabritas raras, según entendí en el primer video. Así que ahora el espacio es todo suyo. Adelante. Pues yo tuve la oportunidad y el privilegio, así lo veo, de representar a Guatemala como país en el seno de la agenda global, en la organización política más importante de nuestro planeta. No hay otra. Es las Naciones Unidas. Creada a finales de la Segunda Guerra Mundial, hace 76 años. Y la verdad yo sabía que era muy importante el cargo diplomático embajador ante la ONU,
pero no sabía qué tan importante era hasta que me tocaba presionar un botón. Y yo lo digo así porque más o menos el trabajo del embajador de Guatemala y de los países ante las Naciones Unidas se concentra en aprobar resoluciones o decisiones que se discuten en la Asamblea General. La Asamblea General de las Naciones Unidas está formada por 193 países y el ajedrez geopolítico se juega ahí. Se juega ahí y también se juega en sus órganos principales, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero, Karina, la primera vez que yo estaba en la Asamblea General de las Naciones Unidas y tenía que apachar un botón verde o un botón rojo o un botón amarillo, que el verde significa estar de acuerdo, el rojo significa no estar de acuerdo y el amarillo significa abstención. Yo siempre hago la analogía que es más o menos lo que hace un congresista, un diputado a nivel nacional. Y entonces cuando se está discutiendo una nueva ley que va a tener efectos en el ámbito nacional, el congresista también apacha un botón, si está de acuerdo o no. Pero él presiona ese botón de conformidad con la decisión que él toma como persona. Y también lo hace en representación de un partido político, conforme su bancada. Y yo hago esta analogía solo con una pequeña diferencia, que cada vez que a mí me tocaba presionar un botón, yo lo hacía en nombre de 20 millones de guatemaltecos. Y digo 20 millones contando, ¿verdad? Más o menos los 17 millones, 16.5 aquí en Guatemala, más los 3.5 afuera. Y entonces cuando a mí me tocaba que presionar un botón, si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo o me voy a abstener en tal decisión, lo tomé con toda la responsabilidad porque sabía que era la voz de 20 millones de personas. Y entonces ante esa situación, pues también nos dimos cuenta que dentro de esa agenda global, y como este es el tema del programa, habían algunas cuestiones en discusión que no necesariamente iban acorde a la cultura, al pensamiento y a los principios y valores en los que creemos la mayor parte de guatemaltecos. Y entonces decidí empezar a marcar una posición de Guatemala en defensa de algunos principios que van contra directamente a esta agenda global. Como lo vieron en el video, básicamente en el seno de las Naciones Unidas, Guatemala levantó una voz. Yo digo una frase que he utilizado en los últimos años, y es que Guatemala es un país pequeño en el contexto geopolítico mundial. Somos un país pequeño, pero somos grandes en el corazón de Dios. Pero es trascendental las decisiones, perdón que lo interrumpa, que han hecho los diferentes embajadores ante Naciones Unidas. En esta oportunidad usted tuvo la orden del Eterno, porque no hay otra manera de decirlo. Usted simplemente fue un instrumento en las manos de Hashem para bendecir a esta nación. Y si usted no hubiese hecho eso, estuviésemos maldecidos. En la época, con todo respeto lo digo, del expresidente Otto Pérez Molina, hay cosas que se ven dentro del ámbito no solo terrenal, sino espiritual. Mi set quedaba de este lado, y aquí estaba mi set, y aquí estaban las cámaras. Usted ya aquí ve que hay lonas y se envía canal. Aquí está mi set, estábamos poniendo cemento, estábamos agrandándonos, pasaba sobre tierra, pero las cámaras no lo miraban. Y ese día a mí me tocó programa, y el señor que estaba dirigiendo, creo yo, no sé si era Rosenthal o Carrera, que dirigía la voz de toda una nación ante Naciones Unidas, cuando me van a googlear rápidamente, me van a oír en transmisión. En la época de Otto Pérez Molina, ¿quién era el embajador ante Naciones Unidas? Porque ahí sucedió algo que marcó la vida de toda una nación y más del presidente. Otto Pérez, tengo información que ya se arrepintió. Eso me congratula, voy a seguir hablando. Y había un canciller también que creo que era Carrera, me van a poner
rápidamente el nombre. En esa oportunidad y en ese día yo tuve mucha tristeza en mi corazón. Y le pedí al Eterno y levanté mis manos ante las cámaras y le dije, Eterno, no fuimos todos los que tomamos esa decisión. Carrera y el que haya estado embajador, que creo que era Rosenthal, ante Naciones Unidas, con o sin orden del presidente Otto Pérez Molina, decidieron darle un voto a favor de una silla de oyente a Palestina. Acto seguido, con o sin razón, pero sí avergonzado, el presidente Otto Pérez Molina dejó el poder. Él y todos. Lo que le estoy hablando es, ustedes dirán, Karina está loca por esa decisión. No. Y es porque vamos a recordar Génesis. Le dijo a Jacob y le cambia de nombre a Jacob a Israel. Y le dijo, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Jacob venía siendo como nieto de Abraham, más o menos, porque era hijo de Isaac. Pero recuérdense que de Jacob, que le cambia el nombre a Israel, vienen no solo 10 tribus, vienen 2 más, porque vienen 2 hijos de José, que adopta y son 12 tribus. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el gobierno de Otto Pérez Molina? Y yo he ido a ver muchas veces a Otto Pérez Molina. O sea, esto no tiene nada que ver con que si me cae mal o bien. Es con las decisiones que como funcionarios se toman. O se maldice a una nación o se bendice, ¿verdad? O los que amamos al Eterno, pasa el ángel vengador como la última plaga que le mandó a Faraón y no hacía caso. Pero se murieron y se murió el primogénito de Faraón. No así de la gente que amaba al Eterno y que hizo caso. O sea, le cae la plaga al que le tiene que caer, ¿verdad? Entonces, la decisión que tomó el gobierno, pónganme la información que pedí, por favor, en pantalla para que yo la vea. Durante la época de Otto Pérez Molina, ante el mundo entero, fue decisivo. Vino maldición, y más para el presidente de la época. Sigue avergonzado, si él se arrepiente, encuentra la bendición del Eterno, encuentra el perdón del Eterno. ¿Qué pasó durante el gobierno de Jimmy Morales? Cuando Sandra Jovel también tomó una decisión muy importante, muy exageradamente importante, decide trasladar la embajada de Guatemala de Tel Aviv a Jerusalén. Esa fue una bendición, llegó al corazón de Hashem, llegó a los oídos del Eterno y nos vio con complacencia. Pues en este momento, el acto que usted hizo en el 2021 nos da como una capa protectora en el ámbito espiritual en contra de las pestes que vienen al mundo, que todos los días se planean, planeadas o naturales. Y entonces ninguna peste nos va a tocar, ¿verdad? Es un tema no solo físico, es un tema espiritual. Y perdón porque lo interrumpí. Sigamos adelante. Sí, no, quisiera hacer un comentario respecto a lo que usted acaba de decir. Perfectamente entiendo esto. Yo estoy escribiendo ahorita un documento. Perdón que lo interrumpa. Sí. Gracias por la información. Luis Fernando Carrera Castro, Ciudad de Guatemala, economista. ¿Quién era él? Fungió como embajador extraordinario y plenipotenciario. Dice ahí, plenipotenciario, es verdad. De Guatemala en la ONU, cuando ¿quién era el presidente? Otto Pérez Molina. Bueno, ellos le dieron este señor, que tenía un sobrenombre muy feo, me parece, pero le decían Perinola, no sé por qué, pero él tiene, si él quisiera venir a aclarar un día el tema, porque de aquí se está hablando de él, y él es un exfuncionario, ¿verdad?, del Estado, simplemente tiene derecho y pida su espacio. Pero este señor hizo tomar decisiones erróneas al presidente Otto Pérez Molina. Y las consecuencias no se hicieron esperar. Y le puedo decir con toda propiedad
que usted tomó una excelente decisión delante de los ojos de los que amamos al Eterno, pero principalmente de su Padre Celestial, de su Creador, que es el mismo Dios que yo profeso. Hizo lo que tenía que hacer, así que yo se lo agradezco. Ya no lo voy a interrumpir. No, muchas gracias por eso. Creemos que es lo correcto, principalmente no solo porque la mayor parte de los guatemaltecos creemos en esto, porque más del 90% de los guatemaltecos somos cristianos. Y cuando digo cristianos, me refiero a católicos y evangélicos, ¿verdad? Porque ambas religiones, el centro de ambas religiones es Cristo. Y para los que somos cristianos guatemaltecos, creemos que la vida es otorgada por Dios y por lo tanto hay que protegerla. Creemos en que desde el momento de la fecundación, ¿verdad?, entre la unión del espermatozoide y el óvulo de la mujer, desde ahí nace la vida y por lo tanto hay que respetarla. Pero quisiera hacer un comentario en el tema. Yo estoy escribiendo un documento respecto a la importancia que tiene la relación no solo diplomática entre Guatemala e Israel, sino también en el contexto espiritual de lo que eso representa. Y es muy importante saber ese contexto porque estando yo en Nueva York, empecé a analizar realmente el importante papel que había hecho Jorge García Granados en 1948. Y empezando como siendo parte de la Comisión Especial para la División de los Pueblos Palestinos, de los territorios palestinos, en 1947, pero Jorge García Granados, que nos representaba diplomáticamente ante las Naciones Unidas, hizo un papel extraordinario, convirtiendo a Guatemala en un protagonista en el nacimiento del Estado de Israel. Y lo que usted acaba de decir ocurre 70 años después. Para los que creen en los números, no Sí. son nada más así porque sí, aquí está En 1940. el señor Jorge García Granados. Ajá, exactamente. En 1948 nace el Estado de Israel. Y por supuesto Guatemala juega un papel muy protagónico a través de una persona, que es Jorge García Granados, que es el representante diplomático ante las Naciones Unidas. Y Guatemala se convierte en el segundo país en reconocer a Israel como un Estado soberano e independiente ante la comunidad internacional. Y yo estoy escribiendo esto porque la historia, Jorge García Granados escribe un libro al respecto, pero la mayor parte de la gente no tiene tiempo para leer un documento tan grande como un libro, ¿verdad? No se toman el tiempo. Entonces yo estoy escribiendo un sumario de lo que ocurre en esa Asamblea General el 15 de mayo de 1948. Y yo quiero decirle que aquí traje el folder para mostrárselo después, pero una vez que termine el documento, de repente podemos hacer un programa al respecto, porque se está discutiendo en la Asamblea General de la ONU la situación de los territorios palestinos. Y de repente escuchan información que en Washington, Estados Unidos, ya había reconocido a Israel como un Estado independiente, cuando ellos están discutiendo qué va a pasar con esos territorios. Y entonces los embajadores empiezan a cuestionar al embajador de Estados Unidos en Nueva York y le dicen, estamos escuchando que Washington ya reconoció a Israel como Estado independiente. Y el embajador de Estados Unidos dice, ante la asamblea, dice, no tengo información oficial, pero la voy a consultar. Sale a consultar la información oficial, regresa y dice, efectivamente, tengo información que el presidente Truman ha reconocido a Israel como Estado independiente. ¿Y qué sucede ahí? Los demás países dicen, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí discutiendo qué va a pasar con esos territorios? Ya no tiene sentido. Porque Estados Unidos en 1948 sí representa la hegemonía mundial. ¿Sí? Entonces, los embajadores dicen, no tiene sentido ya seguir con la discusión.
Y Jorge García Granados, pues levanta la mano para pedir la palabra. Pide la palabra y dice, por instrucciones de mi gobierno, Guatemala también reconoce a Israel. ¿Quién era el presidente? Como Estado. Era Juan José Arévalo. Entonces dice, Guatemala también reconoce a Israel como Estado independiente. Pero Jorge lo cuenta en su libro y dice, yo traté de comunicarme a Guatemala y no lo pude hacer. Así que él tomó la decisión. Muchas veces a nosotros nos sucede... Artículo 183, ¿verdad? Tienen delegación. Por eso son, como usted lo leyó ahí, plenipotenciarios. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe el cargo de embajador, es el representante del país ante el organismo internacional o ante el país ante el cual está ejerciendo la función. Y la palabra plenipotenciario es porque tiene absolutos poderes para decir lo que el país. Así que Jorge trata de comunicarse a Guatemala, no lo puede hacer y él toma la decisión. ¿Cómo? Seguramente si le pregunta a Juan José Arévalo hubiera dicho no. Él toma la decisión. No sabemos, no podemos juzgar, ¿verdad? Sí, él toma la decisión y en la asamblea, en esa asamblea, del 15 de mayo de 1948, él dice, y Guatemala reconoce también al Estado de Israel como un Estado soberano. Habla una persona más y se cierra la asamblea. Y eso quedó en el acta de la asamblea. Yo tengo el acta, la transcripción original de esa asamblea, la oficial de las Naciones Unidas. Y eso es importantísimo para Guatemala, porque refleja una posición que tomó muy valientemente un embajador con una dirección diplomática, política, pero también espiritual a ese respecto. Y 70 años después sucede exactamente lo mismo, solo que no con el reconocimiento de Israel como Estado, pero sí como el reconocimiento de Jerusalén como la capital eterna de Israel. Estados Unidos hace esa primera decisión y el segundo país, Guatemala. Y sabe que nosotros, bueno, usted sabe mejor que yo, pero nosotros fuimos los que, nosotros como nación, estoy hablando, fuimos los que pasamos la embajada antes que Estados Unidos en esta oportunidad. Y se hizo el acto y yo tuve el privilegio del Eterno de estar ahí, presente. Por supuesto que pasé en Jerusalén, por donde estaba la embajada de Estados Unidos, pero todavía no estaban haciendo los trámites, tenían un espacio físico, pero no lo habían vuelto a decretar ante el mundo entero, natural y espiritual. Qué increíble, ¿verdad? Son cosas que el Eterno ha hecho en este pequeño país y que nos han librado de muchos males que tratan de posicionarse del cuerpo humano o de la especie humana. Pero ahora vamos a entrar enseguida el logo, por favor, de la Agenda 2030 y quiero, por favor, escuchar qué piensa el partido PIN con respecto a esto. El logo, adelante. Ay, este logo, muy bien, adelante, lo escucho. Muy bien, miren, en lo personal, yo le puedo decir que cuando uno examina la Agenda 2030, que fue aprobada en el 2015 en el seno de las Naciones Unidas, pues la agenda como tal, creo que hay algunos puntos en los cuales vamos a concordar y otros en los cuales, por supuesto, vamos a estar en total desacuerdo. 17 objetivos de desarrollo sostenible establecidos con alguna prioridad, digamos, en su orden, y 179 metas para lograr con esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que son los famosos ODS, ¿sí? Yo quisiera enfocarme y tomando como ejemplo el primer objetivo de desarrollo sostenible. Ponelo, por favor, porque tenemos toda una presentación que trajo el licenciado Hernández Azmitia y vamos a leer el primero. Eso no es verdad. No, eso es el tema de nuestro partido, de nuestros principios y objetivos, pero el primer objetivo es el fin de la pobreza. Pongamos atención, por favor, en transmisión. El fin de la pobreza. ¿Quién no está de acuerdo en acabar con la pobreza? Es muy lírico. ¿Sí? Muy poético. ¿Verdad?
Por supuesto, yo creo que todos debemos de estar de acuerdo en terminar con la pobreza. Yo estoy firmemente convencido de que la pobreza en países como el nuestro debe de terminarse, que Guatemala tiene todas las condiciones para ser un país del primer mundo. Yo me he encontrado con gente realmente con total desesperanza en este país, porque no ven que algo funcione, no ven que algo cambie. Seguimos teniendo problemas con carreteras, ¿verdad? Seguimos teniendo hundimientos, no tenemos escuelas, no tenemos agua potable, salud, sistemas que funcionen. Y yo les digo, miren, Guatemala tiene todas las condiciones para ser un país del primer mundo y debemos encaminarnos hacia ese camino, hacia esa ruta. Hay ejemplos de países que han logrado pasar del tercer mundo al primer mundo. Singapur es el ejemplo. Poné la toma para él, por favor. El ejemplo, un ejemplo excelente. Yo quiero decirles que Singapur, el primer ministro de Singapur, Lee Kuan Yew, tomó el poder cuando él tenía 35 años. Y él escribió un libro. El libro se llama Del tercer mundo al primer mundo. Y eso lo lograron ellos en un periodo menor de 40 años. Para todos aquellos que piensan que el desarrollo y el poder volverse un país del primer mundo, eso no es posible, déjenme decirles que sí es posible. Ahí están los ejemplos. Está el ejemplo de Singapur, está el ejemplo de Corea del Sur, está el ejemplo de ahora potencias realmente mundiales como Japón. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, era un país que estaba totalmente destruido. Y en menos de 50 años, Japón logra ser una potencia mundial y convertirse en un país del primer mundo. Y yo personalmente creo que Guatemala tiene mucho más recursos para poder transformar una sociedad, pero debemos unirnos. Y en ese sentido, ¿por qué hablo de desarrollo? ¿Por qué hablo de una transformación? Porque el primer objetivo de desarrollo sostenible es el combate a la pobreza. Y nosotros debemos decir y admitir que en este país hay mucha pobreza. Y ese objetivo está bien. Y conseguir y transformar y establecer una línea estratégica y una ruta estratégica para combatir la pobreza está bien. Sin embargo, dentro de la Agenda 2030 hay objetivos loables y hay objetivos que sí deben de perseguirse y otros que no deben de perseguirse en la forma en que están establecidos. El objetivo de desarrollo sostenible número 2 es cero hambre. Y eso pues es una gran problemática también en Guatemala, la desnutrición infantil. La de los viejos, la de los adultos, la de las madres, la de mujeres embarazadas, la de todo el mundo. Así es, Karina. ¿Y quién no quiere acabar con la desnutrición? Y acabar con el hambre. Ahí están los objetivos de desarrollo sostenible, ahí está. Si ustedes ven ahí en la pantalla, cero hambre, ¿sí? Cero hambre. Por supuesto que todos debemos de acabar con el hambre. Por supuesto que el número 3, todos queremos una salud y bienestar, un sistemas de salud que funcionen. El número 4 es educación de calidad. Pongámoslos en pantalla. Ajá. Ahora, ¿cómo no vamos a querer nosotros a nuestros niños con una educación de calidad? ¿Sí? En este país, primero que tengan educación, ese es uno. Y segundo, pues vamos a ver qué calidad de educación están teniendo, pero en nuestro país ni siquiera educación tienen los niños. Estuvieron básicamente 2 años sin asistir
a las Y escuelas. hasta el viernes les quitaron el bozal a los niños. A todos le habían quitado el bozal, menos a los niños. Calcule ese nivel de someterlos. Ahora, voy a ir al objetivo de desarrollo sostenible Aquí está el clavo. número 5. Aquí está ¿Sí? el meollo del asunto. Número 5, igualdad de género. Ahora sí, ahí van a tener lista esta pantalla, ahí, gracias. Y ahora quiero la cámara para el licenciado Luis Lam. Quiero saber qué piensa el partido PIN con respecto al objetivo número 5. Adelante. Muy bien. El objetivo de desarrollo sostenible número 5, que es igualdad de género, como se maneja en el contexto de las Naciones Unidas y en el contexto global, se introducen a través de este objetivo algunos conceptos que son totalmente equivocados y erróneos. ¿Por qué? Porque en este tema de igualdad de género, primero, ¿qué entendemos por género? ¿Sí? ¿Qué entendemos por género? En la legislación nacional, en nuestro ordenamiento legal en Guatemala, únicamente nuestro país reconoce 2 géneros, que es el género masculino y el género femenino. Desde nuestra Constitución, el artículo 4 constitucional habla del derecho de igualdad, ¿sí? Pero habla exclusivamente de la igualdad entre hombres y mujeres. Ahora, ¿qué pasa? El concepto de género no es tratado de igual manera en todos los países. Y en la mayor parte de países desarrollados, este término ya no abarca exclusivamente a masculino y femenino, sino una diversidad de definiciones y conceptos, introduciendo otros géneros que no lo son. ¿Cuántos géneros ha inventado Naciones Unidas? Imagínense, podríamos tener todo el alfabeto, ¿verdad? De todas las letras que han incorporado. LGBT, IQ, HI, JKLM, ¿verdad? Terrible el tema. Ajá. Y sin embargo, nosotros pues hemos sido, al menos en la gestión que tuve yo como embajador ante la ONU, muy claro al respecto. Y entonces cada ¿Cuál vez... fue la posición de Guatemala ante Naciones Unidas? La posición de Guatemala, cada vez que se mencionaba la igualdad de género, cada vez que se mencionaba eso en cualquier resolución, en cualquier decisión o en cualquier documento, salíamos a decir, muy bien, para Guatemala, la igualdad de género es la igualdad de derechos, igualdad de obligaciones e igualdad de oportunidades que debe existir para hombres y mujeres, con el propósito de fortalecer los derechos de las mujeres, de las adolescentes y de las niñas en nuestro país. Y entonces ahí limitábamos la interpretación para que no quedara a interpretación. ¿Por qué? Porque hablamos exclusivamente de la igualdad entre hombres y mujeres. Hombre y mujer creó el eterno, punto. Sí. En el Edén, hombre y mujer creó el eterno. Sencillo, ¿verdad? No hay vuelta de como lo querramos ver. Hombre y mujer creó el eterno. Esto es muy importante y voy a hacer un pequeño paréntesis, perdón que me voy a meter. Me acaban de denunciar que en un colegio grande de la zona 10, no sé si es 4º, 5º, 6º año primaria, hay una jovencita de origen italiano, como viene de Italia, con otro tipo de cultura y de costumbre, y no sabemos qué pudo haber sido víctima esta niña en su país, por sus padres, por quien jodidos haya sido, pero vino a prostituir y a contagiar a todas las niñas de su clase y las volvió lesbianas. Ni siquiera sabemos, se besuquean entre ellas. Ni siquiera sabemos si los padres de familia lo saben. Y ahí tiene que ver mucho el Ministerio de Educación, pero ahorita yo con mis preguntas de a mi estilo.
Si esta es la línea y usted, el Eterno, lo utilizó en Naciones Unidas, toma abierta, para que quedara bien establecido el pensamiento de 22 millones de guatemaltecos que habitamos acá. Yo soy guatemalteca de origen, nací en Monterrey, Nuevo León. Allá dejé el ombligo y la chancleta, pero mis papás son guatemaltecos, mis hijos son guatemaltecos, mis abuelos son guatemaltecos y mi esposo es guatemalteco. Así que soy guatemalteca de origen y también por adhesión por mi esposo, ¿verdad? Usted hoy conoció a mi chino, no usted, sino el que es mío, de mi propiedad. Entonces regreso. Pero aquí algo está haciendo mal el Ministerio de Educación, que está siendo permisivo y no tiene autoridad para ser permisivo ni para cambiar lo preestablecido y lo divulgado por parte de Guatemala ante el resto del mundo. Hay una ilegalidad entonces en la actual ministra de Educación y habría que revisar si esto fue desde el 2015. Me imagino que en su momento el gobierno de Otto Pérez Molina, con Carrera a la cabeza, que ya lo vimos, que le tenía un sobrenombre que a mí no me gusta, pero vamos a volver a poner el rostro a este señor que en su momento representó a Guatemala y mire cómo los dejó avergonzados. A todos, sin que todo el gabinete hubiera estado de acuerdo, pero como la cabeza, según el artículo 183, inciso H de la Constitución, es que el presidente tiene la política internacional de una nación. ¿Así es o no? Así es, él dirige la política exterior. Ok, la política exterior, la voz. Entonces, por esa cosa que Otto Pérez Molina no se dio cuenta, ha caído maldición en el país. Le ha caído a los que les tiene que caer, ¿verdad? A los que se hicieron uno con esa decisión. Pero fue entonces desde el 2015, estando Carrera, que pudo haber dicho un sí a espaldas de la nación y a espaldas de la iglesia cristiana que predomina, ahí está el Señor, en cuanto a este tema de género. Mire, yo... Jodido el tema, pero hay que hablarlo como es. Y espero que todos estén escuchando y nuevamente el que le caiga el guante y quiera aclarar su punto, yo los espero aquí. Miren, Agenda 2030, hay que tener mucho cuidado con lo que se encuentra inmerso ahí. No que todos los objetivos sean malos, sin embargo, sí cómo se interpretan, se aplican y se implementan en los países. Cuando vemos ese objetivo número 5, nos genera problema, pero no nos genera solo en ese objetivo. ¿Por qué? Porque están amarrados. Así es, porque están entrelazados. Cuando usted ve el objetivo número 4, que es educación, entonces lo que va a hacer el objetivo número 5 es que parte de lo que se incluye en el objetivo número 5 se va a incluir dentro de la educación, que es justo el caso que usted está planteando. Entonces, cuando vemos el tema de los 17 objetivos, sí hay una interconexión entre ellos. Y cuando las agencias del sistema internacional y de los organismos internacionales aplican la Agenda 2030, lo que hacen normalmente es la introducción de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. No dicen, muy bien, vamos a implementar el 1, 2 y el 3 y el 4, pero el 5 no lo vamos a implementar. No, lo van empujando como una agenda total. Sutilmente, con palabras bonitas. ¿Sí? Así es. Entonces, nosotros, y por el ejemplo que usted puso, sí debemos de tener una total alerta. Nosotros los papás debemos tener... Porque ministros están dormidos. Nosotros debemos de tener una total alerta sobre lo que a nuestros niños se les está enseñando a este respecto. ¿Cuál considero yo que debiera ser la educación en estos temas para los niños? Y lo digo porque está incluido en una política pública de protección a la vida e institucionalidad de la familia que lo debo decir de esta manera, muy humildemente trato de decirlo, inicia con su servidor como un proyecto justo, no solo para proteger
al país, para proteger a Guatemala en contra de estas corrientes globalistas ideológicas, sino principalmente para proteger a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos y los demás que vengan. Y para protegernos, usted es joven, a nosotros los viejos. Porque aquí es mucho lírico y poético, ay, nuestros hijos, nietos. Órale, sí, puta. ¿Y nosotros qué? También. Para protegernos el día de hoy y nuestra vejez y nuestra largura de años sobre la tierra. ¿Ya me entendió? Sí. Ya es muy lírico y muy poético, ay, mis hijos y mis nietos, yo ahora que soy abuela, ay, mis hijos, sí, pero ¿yo qué? Si yo no busco mi protección ante toda esta ola de globalismo, nadie lo va a hacer por mí. ¿O sí? Si están completamente contaminadas las nuevas generaciones, nos ven como cosa rara, los Zetas, los X, los no sé qué, y los millennials. Pero adelante, perdón. Sí, miren, en relación a los niños, la política pública de protección a la vida e institucionalidad de familia en relación a la educación sexual establece 3 condicionantes. Primero, que la educación sexual es responsabilidad primaria de los padres de familia. Y por eso es que los padres de familia tienen que estar muy pendientes de lo que sus hijos se les enseña en lo público y en lo privado, ¿sí? Los ejemplos inclusive. Así es. Entonces, es una responsabilidad primaria de los papás el estar pendientes de lo que a sus hijos se les enseña. Pero segundo, la educación sexual debe de ir acorde a la edad del menor, ¿sí? Pero, ¿qué sucede ahora? Para no trastornarle su niñez y su inocencia y no pervertirlos. Y no confundir sus mentes inocentes. Vemos nosotros sistemas educativos, Karina, sobre todo en los países desarrollados, que a niños de 5 años, 6 años, se les enseña que ellos pueden ser y pueden decidir posteriormente lo que quieren ser, si quieren ser niño o niña. Árbol, edificio, sapo, rana, cebra, coyote, coche, lo que quieran. Y después cambiar. Entonces la educación sexual es totalmente inacertada e incorrecta, porque primero el niño no tiene la capacidad intelectual en ese momento de poder diferenciar lo que es correcto y lo que no es en ese sentido. Entonces la segunda condicionante es que la educación sexual debe ir acorde a la edad del menor. Y la tercera condicionante en tema de educación sexual es que a las niñas, sobre todo en tema de relaciones sexuales, debe de inculcárseles un abstencionismo, ¿sí? No una promoción de relaciones sexuales, sino que un abstencionismo de relaciones sexuales hasta que tienen la madurez psicológica, intelectual y física para poder realizarlo. Pero en otros países es una promoción temprana de la sexualidad y es lo que nosotros debemos de defender y de proteger a nuestros niños. Así que es terrible el ejemplo que usted utiliza, pero el sistema educativo nacional ahora cuenta con una política pública para proteger la vida y la familia. Y dentro de esta política pública se introducen temas de educación sexual. El ente rector de esta política pública es el Ministerio de Educación. Que hay que ver que lo esté haciendo bien y no que estén comenzando a tergiversar los temas. Y por un lado va la política pública del presidente, ¿verdad? Y por otro lado va la política pública de la ministra, en este caso Educación.
porque ¿cómo es posible que la actual ministra de Educación no se dé cuenta que esto ya sucede en los colegios, privados o públicos, y que los maestros tienen temor a reencauzar a los niños de acuerdo a lo que dice la política pública de la nación, por temor inclusive a los personeros y burócratas del día de hoy del Ministerio de Educación? Están violentando los derechos de los niños de uno, ¿sí o no? Debemos nosotros de hacer una integración tanto en el sistema educativo privado como en el sistema educativo público para que esta educación sexual que se está prestando e impartiendo a nuestros niños, primero sea acorde a nuestros principios y valores como sociedad, y segundo, acorde también a nuestra legislación y acorde a nuestra política nacional, que en el momento aún conserva esta defensa de la familia como institución. Creo también que es importante, y como lo decía al principio, no solo en lo personal, sino como partido político, creemos en la libertad y creemos que el adulto tiene libertad sexual, ¿sí? Y la libertad sexual la puede ejercer en su intimidad como quiera y como guste y como le plazca, siempre que esto sea consensuado, por supuesto, consensuado entre adultos y en la intimidad, pero que se respete la libertad sexual de las personas y que se respete una orientación sexual. Y yo siempre lo digo de esta manera, Karina, porque una persona sí puede tener una libertad sexual distinta o una orientación sexual distinta, pero eso no necesariamente quiere decir que compone o constituye un nuevo género, porque va en contra de la biología y en contra de la naturaleza. Los objetivos de desarrollo sostenible y en las Naciones Unidas es muy pro ciencia, pro biología, pro tecnología, y hay que ir adaptando la ciencia y la tecnología y la biología ¿Y la biología y los cromosomas qué dicen? Así es, pero pareciera que en estos términos lo sacan. La biología no es importante. ¿Qué dice un cromosoma? La información genética. ¿Qué dice un cromosoma? ¿Cómo defendía yo estos temas del género en Naciones Unidas y la posición de Guatemala en cuanto al género exclusivamente masculino y femenino? Una gota de sangre, un cabello, o cuando estábamos en COVID, ¿verdad? Una gota de saliva nos dice genéticamente, en ADN, si esta muestra es XX o es XY. Punto. Y nosotros sabemos que XX es género femenino y XY es género masculino. Nosotros podemos cambiar nuestro exterior todo lo que queramos. Pero la sangre y los genes, la información genética en el cromosoma que se encuentra dentro de las partes que hacen la célula, no se puede cambiar. Entonces, respetamos lo demás, porque es un derecho, sí, de libertad sexual. Lo respetamos. Y las personas en su libertad sexual pueden ejercer su sexualidad como quiera, como guste y como lo quiera realizar, siempre que sea en la intimidad. Pero lo que no debemos permitir es que una institución tan importante como es la familia sea trastocada, transformada en un diseño que es natural y biológico. Eso no quiere decir que no respetemos el derecho de libertad sexual. Quisiera tocar otro tema importante de la Agenda 2030. Tenemos tiempo para tocar 4 puntos más. Muy bien. Cuando ustedes ven siempre en este Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que es
igualdad de género. Se persigue una defensa de igualdad de derechos y de derechos humanos, y voy a hablar ahorita en el lenguaje de las Naciones Unidas, no en mi lenguaje. Se persigue una defensa de derechos humanos de las mujeres, y en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas se le reconoce a las mujeres un derecho humano que ellos llaman derecho sexual y reproductivo de la mujer, como un derecho humano de la mujer a decidir si quiere ser madre o no quiere ser madre. Y entonces lo que se promueve a través de la agenda son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, mal llamados por la agenda globalista un derecho humano. Como ustedes vieron en una de las intervenciones, pues tuve también el privilegio de definir una posición de Guatemala al respecto y decir que el aborto no es un derecho humano. Y no es un derecho humano de la mujer, porque cuando uno tiene en conflicto dos derechos o dos aparentes derechos, siempre tiene que privilegiar uno sobre el otro. Y en este caso, el derecho humano por antonomasia, el derecho humano que es el primigenio que da vida al resto de los derechos humanos, es el derecho a la vida. Sin derecho a la vida no existen todos los demás. Así que el derecho de la vida del nasciturus, el derecho de la vida de aquel que está por nacer y que se está formando en el vientre de la madre, debe prevalecer siempre por un aparente derecho de elección de la mujer si quiere que este nuevo ser nazca o no. Y para los que nos están viendo, esta agenda en el tema del aborto es definitivamente algo terrible. En muchos países incluso se promueve el aborto hasta poder realizarse hasta el mismo momento antes del parto. Y sabe, peor aún, una toma abierta, están proponiendo esos países que están en descomposición, y estoy hablando de todos los países europeos, los que les está pasando es simplemente consecuencia de sus actos. Fueron los primeros en sacar a Dios, a su creador, de todos lados. Contagiaron a Estados Unidos, a Canadá, al Reino Unido, que es la cuna de los demonios, pero esa influencia ha venido a toda América Latina. Pero lo que están promoviendo en Europa y en algunos imbéciles es que aún ya nacido el bebé, hombre o mujer, la madre tiene derecho a matar. Imagínese usted el nivel de estupidez al cual ha llegado la raza humana, es indescriptible. Adelante. Para sociedades como las nuestras, pareciera que estamos hablando de cosas que son irreales, pero no. Está pasando ya. Cuando yo siempre que hablo de la agenda globalista, les digo a todos aquellos que piensan que es una teoría de la conspiración, de que algo, sí, no seamos alarmistas, esto es algo que está creado en las mentes de algunos con ideas y fines políticos. No, yo quiero decirles que no es una conspiración, es algo real. Es algo real y que va empujando a los países que aún no han hecho transformaciones dentro de su legislación y dentro de sus sociedades a que las realicen. Hace unos días, hace 2 semanas, tuvimos el ejemplo de lo que pasó en Cuba. ¿Sí? Qué terrible. En Cuba, que a mi entender tiene una sociedad muy conservadora también, con una profesión de la religión católica muy fuerte, pero ¿cómo es posible que entonces ahora su gobierno hace una transformación legislativa para abrirse a la agenda? Para abrirse a la agenda. Pero ahí vemos las grandes revueltas, hay grandes revueltas y todos los días están en Twitter, esas noticias que no sacan los medios tradicionales están en Twitter.
¿verdad? La gente está protestando, está pidiendo libertad. Así que es real. Y como es real, es importante que nosotros protejamos a nuestro país, que protejamos a nuestra sociedad, que protejamos a toda nuestra población, como usted dice, a nuestros ancianos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adultos que están siendo transformados. Al remanente de la sociedad que son los ancianos, que inclusive hasta en la época bíblica le consultaban a los ancianos, ¿sí o no? Así es. Así es, nosotros debemos de proteger y adquirir la sabiduría y la experiencia de esas generaciones y para que nos sirvan de enseñanza para nuestras generaciones. Y creo que es importante. Entonces, en el tema de aborto llegan hasta estos extremos. En Guatemala aún conservamos nosotros la protección a la vida. Desde su concepción, como lo dice la Constitución, okay, el artículo 3 de la Constitución. ¿Para qué se organiza el Estado? Para proteger la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Y entonces, Karina, tuvimos esta oportunidad de impulsar y de formar y de proponer una política pública que protege estos principios y estos valores. Desde Nueva York venimos a proponer este proyecto al gobierno. Y gracias a Dios que se hizo una realidad. Hoy por hoy, en marzo de este año, después de que la política pública se aprobó el año pasado, en julio del año pasado, y después de que eso fue aprobado, tuvimos la bendición de ir al seno de la ONU, como ven ustedes ahí en las intervenciones, y decir, todos ustedes, en un lenguaje muy técnico, haciendo reservas a documentos, haciendo reservas a que Guatemala no acepta esa regulación, pero en un lenguaje más común, prácticamente le dijimos a la ONU, ustedes pueden creer en todo esto, pero Guatemala como país, yo estaba hablando ahí, pero yo no hablaba como Luis Lam, yo hablaba como Guatemala, como país. Pero Guatemala, pongamos los videos de fondo, por favor. Como país, no concibe al aborto como un derecho del ser humano. En contraposición, ¿qué estábamos diciendo? Porque la vida es proveída por un ser divino. Por lo tanto, no es un derecho del ser humano. Y segundo, ustedes pueden creer también en todo este tema de la ideología de género, pero para nosotros no. Y eso, una vez que logramos hacer eso y decir esas posiciones tan contundentes en los organismos internacionales, una organización que se llama Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, de la cual hay líderes religiosos importantes que son miembros de ese Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. El presidente de esta organización, que es un mexicano, se llama Aaron Lara, me habla por teléfono y me dice, embajador, estamos sorprendidos por las posiciones tan contundentes de lo que Guatemala está haciendo y necesitamos un país referente. Así que hemos decidido declarar a Guatemala capital provida de Iberoamérica. Y yo me quedé totalmente sorprendido de lo que Dios estaba haciendo. ¿Eso se dio el año pasado? Este año, en marzo de este año. Y pues hubo todo un movimiento de personajes internacionales, más de 23 países vinieron a Guatemala a presenciar y a declarar a Guatemala la capital provida de Iberoamérica. Y yo quiero decirles que todo esto está relacionado. Desde el contexto geopolítico y desde el multilateralismo está ahorita una posición muy difícil en la defensa de estos principios. Brasil estamos en medio de las elecciones
en Brasil, como esto se llama elecciones libres, ¿verdad? Estamos en medio de las elecciones en nuestro continente, en un país muy importante, que es la primera economía, que es Brasil, y el 30 de octubre se definirá el destino de ese país. Y el presidente Bolsonaro ha sido muy contundente defensor también de estos principios de la vida y la familia. Pero yo quiero decirles algo y compartirles algo a ustedes como una visión personal. Si Brasil gira hacia la elección de Lula en la izquierda en ese país, ¿saben cuál es el único país que se queda como referente en la defensa de todo el continente? Solo Guatemala. Ni Uruguay, ni Paraguay, ni las Guayanas, inglesa, francesa, nada. Hay algunos jefes de Estado que en lo personal, ¿sí?, en su creencia personal y en sus ordenamientos legales, aún no tienen transformaciones legales en estos puntos, en sus ordenamientos jurídicos nacionales. Pero los jefes de Estado no son defensores de estos principios, sino prefieren mantener una posición neutral o tibia al respecto. Los países que han sido contundentes en los últimos 3 años en el contexto geopolítico en nuestro continente ha sido Brasil y Guatemala. Pero si Brasil gira hacia el otro lado en las próximas elecciones, Guatemala se queda como el único país que tiene una posición muy firme en la defensa de la vida y en la defensa de la familia como una institución importante. ¿Tenemos algunos otros puntos que quiera tocar acerca de esta Agenda 2030? Sí. ¿O cree que ya los resumió ahí? Creo importante indicar que cuando nosotros analizamos... Ponemos la agenda, por favor, en pantalla. Cuando nosotros analizamos estos 17 objetivos, hay uno muy importante, que es el objetivo 16. Lo acercamos, por favor. El objetivo 16 es paz, justicia e instituciones sólidas. ¿Quién no quiere la paz en nuestras sociedades? Por supuesto. ¿Quién no quiere justicia? Sí queremos justicia. Y queremos instituciones sólidas que funcionen, por supuesto. Pero como los objetivos de la agenda están todos interconectados, entonces también el objetivo 5 lo tratan de implementar en las instituciones a nivel nacional, conforme la interpretación de la agenda global. Ahora, por eso nosotros no solo debemos de proteger instituciones como la familia, debemos de proteger nuestras instituciones democráticas y nuestras instituciones de Estado. ¿Qué es lo que hace el sistema globalista? Trata de permear todas las instituciones que puede. Y entonces nosotros comprendemos que en Guatemala existen 3 organismos, ¿verdad? El ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero ve usted a todas las agencias del sistema de las Naciones Unidas. Los países amigos. Interviniendo directamente en las instituciones de nuestro país para que vayan adoptando. Y así es como ellos se van introduciendo. Van plegando a través de: yo te compro las computadoras que te hacen falta, yo te voy a poner la tecnología para que eso lo puedas hacer biométrico. Estoy hablando, por ejemplo, del OJ o del MP. Zampados en el último nivel de la Corte Suprema de Justicia con los magistrados y zampados en el 8º nivel en el MP en Gerona. Sí necesito, gracias, sí, pero con estas condicionantes. Y de una manera directa, sutil y frontal, están introduciendo el pensamiento los países amigos. De tal suerte el experimento fracasado, gracias al Eterno, de la maldita se sigue en Guatemala.
¿De dónde nace? De un híbrido en Naciones Unidas, que a la hora de leer el contrato decía, si les va mal y si tienen un reclamo, no es parte de Naciones Unidas. Entonces, aquí en putas podíamos alegar todos los desmanes, las muertes y la violación de derechos humanos en Guatemala. No había dónde ir. Nos tiraban otra vez la chibolita a nosotros. Y el Congreso de la República, sabiendo que era inconstitucional e ilegal, lo adoptó. ¿En qué gobierno? En el gobierno de Oscar Berger, en el gobierno de los empresarios. Terrible el tema, ¿va? Y después hubo falta de carácter, hombres que fueron del sector empresarial a decir, sí, soy culpable. Imagínese usted. Ha sido un fantoche, hazme reír todo lo que ha pasado en Guatemala con el debilitamiento de las instituciones del Estado. Es algo que todavía vivimos. Ahora yo quiero decir algo muy importante en esto y poner un ejemplo muy claro en Guatemala. Lo que quiero decir al siguiente es cómo se van introduciendo en todas esas instituciones para ir permeando la institución. Y yo quiero poner un ejemplo de esto. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, del sector justicia, y usted, Karina, menciona el organismo judicial, menciona el Ministerio Público en ese ejemplo. Recordemos que en algún momento una administración del Ministerio Público, que es una de las principales, de los principales órganos del sistema de justicia nacional, fue a poner a la par de nuestro pabellón nacional, sí, el cual yo amo profundamente, sí, ¿verdad? Porque la bandera significa la libertad de este país, pero fue a poner a la par de nuestro pabellón nacional una bandera que significaba la promoción de la ideología de género. Básicamente en la administración de Telma Aldana. Cuando la gente dice, no, pero no seamos radicales y fanáticos. No seamos tan radicales al respecto. No, señores, disculpen, esa es la manera en que la ideología globalista, por una justificación de un ODS que es paz, justicia e instituciones sólidas, dicen, pero es que la agenda global va en este camino y por lo tanto esa bandera debe de ir también dentro de las instituciones en el país a nivel nacional. Yo quiero decirles, no. Guatemala tiene que ser muy firme y proteger. Y aquí quiero decirles, debemos unirnos, porque este sí es una lucha que tenemos que hacer. Pero este país ha sido muy bendecido en esos temas. Nuestros niños, en su mayoría, aún son formados en un diseño de familia biológico y natural. Pero esta es la manera en que van permeando las instituciones. Yo no vi en aquel tiempo, Karina, a una iglesia unida. Y cuando digo iglesia es católicos, evangélicos, testigos de Jehová, Iglesia de Jesús de los Santos de los Últimos Días, la iglesia y la comunidad judía, la iglesia y la comunidad musulmana, que creemos en estos principios y valores. Yo no vi una iglesia unida que fue a decirle a una fiscal general, decir, disculpe, pero esto debe de ser removido de la institución. ¿Y por qué creo que no? Porque ellos tenían el poder político casi absoluto del sistema de justicia en este país. Y había mucho temor. Sí se escuchaban voces, ¿verdad?, que se alzaban en contra de esto de manera aislada, pero no una sociedad integrada. Lo que sí se logró con el tema de la vida y la familia ahora, porque ahora sí hay una iglesia unida. Cuando se promueve la Capital Pro Vida Iberoamérica,
Yo quiero decirle que yo estaba en Nueva York viendo el tema de la política, pública de protección a la vida e institucionalidad de la familia el año pasado, y lo estaba viendo por televisión, y me dio mucha satisfacción ver que los representantes de todas las religiones en el país estaban ahí sentados. Los mayores líderes religiosos nacionales de este país estaban todos ahí sentados diciendo: nosotros sí creemos en estos principios, sí creemos en estos valores. Así que la motivación que nosotros traemos, no solo como partido político en la defensa de estos principios, es una invitación a la sociedad para que toda la sociedad nos integremos en la defensa de estos valores y de estos principios, y que esto que sucedió hace algunos años nunca vuelva a ocurrir, no en el Ministerio Público, nunca vuelva a ocurrir en ninguna institución nacional. ¿Por qué? Porque ese va a ser el camino que nosotros tenemos que perseguir para proteger a nosotros mismos, a nuestros ancianos, Nosotros contamos. a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Si nos protegemos los viejos, protegemos al hijo y al nieto. Así es. Si nos vale 3 pedazos de queso, están a la deriva. Somos el remanente de este país. Así que esta agenda global sí trata de introducirse, no solo con personas, con financiamiento, con ideología, y después de eso pues vamos a tener una transformación. Y quiero poner otro último ejemplo de cómo se introduce esto. Una persona llega a una de las instituciones del Estado a llenar un formulario para hacer una solicitud. Este es un caso real. Y dentro del formulario tiene que llenar género, ¿verdad? Ajá. Masculino, femenino, F o M. Una crucecita o un cheque. Y la persona dice: disculpen, pero yo no soy ninguno de esos dos. E inicia una batalla administrativa por incluir otro cuadrito. ¿Eso pasó en dónde? Que sea indefinido, aquí, en Guatemala. Indefinido. A mí me comentan el caso, y lo que les aconsejo legalmente es decir: en todo nuestro ordenamiento legal, Solo iniciando de nuestra Constitución, no vamos a encontrar ninguna referencia más que a hombre y o mujer. Por lo tanto, no hay ningún fundamento legal para introducir otro cuadrito, porque ya estaban pensando ponerle indeterminado o otro. Es inconstitucional en Guatemala. Es inconstitucional y va totalmente en contra de nuestro ordenamiento legal. Después de una batalla administrativa dentro de la propia institución, pero lo que le quiero decir es que gente introducida dentro de esa institución abogando porque esto se dé. La autoridad máxima de la institución decide al final rechazar totalmente con fundamento y dar una respuesta a la persona que estaba legal solicitando. Ahora, esto estaba siendo financiado, esto estaba siendo promovido por grupos que quieren romper con esto. Y insisto en esto: nosotros debemos de respetar la libertad. Y reitero, parte de la libertad y del derecho humano de la libertad es la libertad sexual. Pero eso no nos debe encaminar, el que respetemos la libertad sexual de las personas, a que transformemos la familia y que hagamos cambios en nuestras instituciones nacionales. Así que así como la bandera, así como este ejemplo de introducir un cuadrito, pero si damos pie a esto, después es abrir una puerta que nos va a llevar a encaminar a lo que ya sabemos que pasa en todos los demás
países y llegar a ser lo que está haciendo Cuba en este momento, porque empiezan por algo muy pequeño. Así que yo creo que de Guatemala debe mantener una posición muy sólida en cuanto a la agenda globalista. Sí queremos acabar con la pobreza, sí queremos acabar con el hambre, objetivo 2, sí queremos tener mejores sistemas de salud, objetivo 3, sí queremos educación y educación de calidad, sí, pero sin todo este demás contenido que va contrario a nuestra cultura, a nuestra sociedad, a lo que más del 90% de los guatemaltecos creemos y consideramos, y por lo tanto toda esa parte de la agenda global no la vamos a aceptar, y todo lo demás sí. Eso creo que debe ser la postura de Guatemala. Muy bien, muchísimas gracias. Es la postura suya como PIN, ¿verdad? Y usted es el coordinador nacional, ¿así es? Coordinador nacional. Muy bien, del partido PIN. Así es. Ponte. Si sos chapín, ponte el PIN. Ponte el PIN, muy bien. Ese es el lema que estamos utilizando para nuestra afiliación. Un partido que es integrado principalmente por jóvenes. Yo quiero decirle que en el liderazgo nacional del partido, el de mayor edad en este momento soy yo, con 42 años. Y la mayoría de los integrantes por ejemplo, nuestro secretario general tiene 35 años. Qué alegre que hayan jóvenes con este pensamiento. Secretario de organización tiene 33 años. La mayoría de ellos vienen de 25 a 35 años. Estamos creyendo que este país necesita una transformación generacional en la política, porque con los partidos políticos viejos y con los viejos políticos no nos ha ido bien. Así que esa es nuestra oferta política. Estamos incentivando a todos los ciudadanos, pero primordialmente a los jóvenes, a que se integren, a que se afilien. Aquí tienen un nuevo partido. Somos el último partido político aprobado por el Tribunal Supremo Electoral, el número 28. El 12 de agosto, recién pasado, el Tribunal Supremo Electoral nos dio nuestra resolución como partido político, y creemos que podemos realmente presentar algo totalmente nuevo a la población. Dentro de nosotros no hay ahorita ninguna figura política que haya participado con anterioridad. Creemos que, como le digo, no nos ha ido bien con ellos, y así que es una nueva oferta política la que estamos presentando. Muy bien, felicitaciones. Artículo 20, inciso H, por favor. Y amparados en la actual ley electoral y de partidos políticos. Artículo 20, inciso H, me lo agrandás. Ahí dice que ustedes pueden dar sus propuestas y posiciones políticas, y es precisamente lo que usted ha aperturado este tema antes de fin de año, y es escuchar a todas las agrupaciones políticas y partidos políticos que así lo deseen, porque es gratuito. Este tiempo en la televisión es para formar y abrir la mente de cada guatemalteco, hombre y mujer, para que el día de las elecciones, que faltan tan pocos días, para el día de las 101. elecciones 257 días, vayan a emitir ese voto con responsabilidad. Les quiero decir que es preocupante el tema de la Agenda 2030. Quiero regresar porque de una manera sutil los países amigos de Guatemala, el concierto de las naciones, nos clava, ¿verdad? Nos clava con aceptar cosas que van en contra de la naturaleza, y fuimos creados de cierta manera. Hoy en Twitter yo estaba buscando, mientras usted hablaba, buscaba un video que ya no lo pasé a producción, no lo encontré, y es un país de la América del Sur, creo que es Chile, y hay un escándalo porque se están subiendo a un metro y un viejo de 30 y algo de años, 20 y algo de años, está besuqueando en el metro a un niño de 13 años, y alguien lo está grabando. Aquí cualquier papá le quiebra la cara a un hombre o una mujer que esté abusando así sexualmente de nuestros hijos y de nuestros nietos.
en una podrida Chile que dejó de ser un referente. Eso es aceptado, comenzando por su presidente, que es una vergüenza. Aquí frontalmente decimos las cosas y mis banderas lo dicen en el canal, ¿verdad? Y es evidente. Y luego le quiero hacer una pregunta. Bueno, fui a Turquía, es un país conservador, es un país bellísimo, no sé si ustedes lo conocen, pero todavía es muy conservador. Erdogan está confundiéndose y pisoteando los pisos en una arena movediza y los turcos no lo quieren. Ya tiene 22 años en el poder, es tibio, comenzó a ser tibio, se comienza a meter a cosas que la sociedad turca conservadora no le gusta. Vamos a ver cómo le va el próximo año en las elecciones, pero cómo están destruyendo Irán, y eso que yo estoy a favor de Israel, y bendigo a los que bendicen Israel, pero la evidente revolución que le han armado adentro de Irán, con un montón de excesos que yo no apruebo, pero estamos hablando de cómo arman y cómo se meten. Es una revolución de jóvenes de universidades, que salen las mujeres y no sabemos, como solo la prensa occidental nos manda cierto tipo de información, no todo, mujeres preciosas cortándose el pelo, desnudándose, enseñando todas las partes. Eso ya me tira a mí una agenda de otro como la que estamos hablando. ¿Con qué están queriendo destruir los estatutos de Irán? Conozco mucha gente de Irán que ha tenido que salir huyendo de Irán y viven en los Estados Unidos. O sea, los conozco, son excelentes personas, porque ser de cierto país no quiere decir que si la cabeza está mal, todos los habitantes son una podredumbre, porque eso es injusto. Pero ¿cómo están destruyendo los valores conservadores de Irán? Estoy diciendo si son buenos o malos, con una agenda globalista evidentemente financiada. Ojo, cómo esto está caminando. En Europa ahorita está el tema de, bueno, el carro va a ser para todos y deja de ser propiedad privada. ¿Cómo así? Yo me endeudo, yo ahorro, me lo regalan mis papás, pago una parte del enganche y la otra financiada y me cuesta uno y la mitad del otro. Ah, pero su carro va a dejar de ser suyo y es comunal. Esto ya está pasando en Europa. O sea, no crean que uno está hablando aquí babosada. Si es que Vea Canal, que es un canal completamente privado, dos dueños, Soto y yo, que solo el Eterno nos ha mantenido a flote against all odds. Estamos dedicando este tiempo gratuito para esto, es para que usted abra sus oídos y sus ojos y principalmente su mente. Así que mi última pregunta y cierro el programa, ¿cuándo es la asamblea de proclamación? El 2 de octubre, el recién pasado, ahorita 2 de octubre, el domingo 2 de octubre tuvimos nuestra primera asamblea nacional como partido político y ahí se eligieron a los comités y órganos de la organización interna del partido. Durante los próximos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, vamos a estar haciendo asambleas municipales, asambleas departamentales para tener la última asamblea nacional. La estamos programando a finales de diciembre, si no es que los primeros días de enero, antes de la convocatoria a las elecciones. Y estamos en la búsqueda a nivel nacional de los liderazgos en las comunidades, de los liderazgos a nivel municipios y a nivel departamentos para poder integrar a los mejores candidatos. Así que si alguno de los que nos está viendo por este medio quiere integrarse y quiere formar parte, pues nos pueden buscar en Facebook y en las páginas de redes sociales como Partido de Integración Nacional PIN Guatemala y poder ahí obtener la información para escribirnos y ponerse en contacto con nosotros para poder afiliarse o también para poder promoverse como un candidato para los
consejos municipales, para escoger las alcaldías, o si usted está interesado para ser un candidato a diputado por un partido político, queremos decirle que esta es una muy buena oportunidad para poder integrarse con nosotros. Estamos en la búsqueda de los mejores candidatos, Karina, y creemos que a través de buscar esos liderazgos realmente legítimos, de gente con principios y con valores, podemos llegar a los liderazgos nacionales de este país para una transformación. Quisiera concluir diciendo es posible, Guatemala es posible que se convierta en un país del primer mundo. Ese es nuestro sueño, ese es nuestro anhelo. Los ejemplos están ahí. No hay ni siquiera que inventar el agua azucarada. Hay que buscar a los ejemplos que están dados, cómo ellos lo han logrado, y encaminar y hacer una ruta estratégica para poder lograrlo. Pero se necesita de una integración a nivel nacional, y de ahí el nombre de nuestro partido, Partido de Integración Nacional PIN. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias empresarios cableoperadores, porque ustedes sí creen en la democracia y creen en transmitir información veraz, que esto va a servir para el próximo proceso electoral dentro de 257 días, que es el día de la primera vuelta, es de junio 25 de junio del 2023. Gracias por estar en sintonía y nos vemos en el nombre del Eterno el día de mañana.